ser que a veces no damos la información nosotros, es un desorden la información administrativo oficial es desordenada. que genera. Quiero saludar al doctor Pablo Bombey, él es jefe de infectología del CEMIC. Le vamos a agradecer desde ya que nos atienda. Doctor, ¿qué tal? Sí. ¿Nos escucha? Hola. Sí, ¿nos escucha? Sí, perfecto, ahora los escucho. Doctor, estábamos viendo los ahí escucho, en las cifras que hay como un retraso en la información de las víctimas del COVID. Entonces lo que pasa es que a veces se juntan todas en un mismo día y tenemos como una visión irreal de lo que está pasando diariamente, ¿no? No sé si ustedes están al tanto de eso. Mire, los registros de los fallecimientos, una vez que se produce el deceso, muchas veces el mismo equipo médico es el que tiene que encargarse de cargar esos datos en un sistema que se llama CISA, que es un sistema epidemiológico, donde se van cargando los datos. Puede haber retraso en la carga de datos, en general eso se tiene que hacer en el día de donde se produjo el fallecimiento, pero bueno, no conozco todos los establecimientos hospitalarios para saber si en todos se hace en el mismo día o no, pero indudablemente el gran trabajo que hay en el equipo médico a todo nivel puede hacer que haya algunos retrasos en la carga de estos datos, indudablemente. En el caso de ustedes, lo que ven por el CEMIC es que la curva está madura y alta, como dice el ministro Quirós, que esto viene para largo. Más o menos, ¿cuál es la idea que tiene? No, nosotros estamos, estamos viendo un número de casos muy importante. Yo diría que estamos en una etapa crítica en cuanto al número de casos. Es muy difícil prever si estamos en lo que habitualmente se denomina el pico o no, porque eso generalmente uno lo puede ver retrospectivamente, pero hay un número de casos importantes. Nosotros estamos con disponibilidad para seguir atendiendo pacientes y no estamos en una situación donde no se pueda prestar atención a los pacientes. Todavía estamos lejos de eso, pero hay que estar ocupación tienen, doctor? Preparado y tomar todos los recaudos. Perdón, doctor, que lo interrumpa. Depende de las... Sí, la ocupación, pero por casos COVID. Claro, depende de las áreas que uno tome en cuenta. Digamos, en áreas, hoy usted sabe que los pacientes casos leves se pueden ir a la casa, se ha implementado un seguimiento a domicilio de esos pacientes, que eso fue relativamente hecho hace poco tiempo, porque hasta hace poco se tenían que internar todos esos pacientes. Hoy se hace un seguimiento y si el paciente lo requiere se lo interna. En las áreas de internación general tenemos posibilidades tenemos lugar y posibilidades de seguir ampliando esas áreas, y en áreas de cuidados críticos tenemos una ocupación alta, pero también con posibilidad de expandirla. Así que, como le decía recién, seguimos teniendo capacidad para atender pacientes en nuestro hospital. ¿Doctor? Y eso se viene trabajando desde hace tiempo ya. Doctor, sí. Uno de los números que se suele mirar generalmente es el índice de positividad, ¿no? Y el índice de positividad de los últimos días fue, no sé, bastante alto, capaz por encima del 45%. ¿Qué significaría eso? ¿Qué nos está indicando? Y si eso es un índice alto de positividad, efectivamente. Es un índice alto, se estima que alrededor del 10 o 20% es lo que uno espera para tener un testeo, digamos, adecuado. Cuando uno tiene un índice de positividad alto, seguramente necesite hacer más testeos, pero eso también pasa cuando uno tiene más casos, necesita aumentar la capacidad y la posibilidad de testeo. Hoy se están haciendo también muchos testeos en pacientes que por ahí se tenían que ir de alta y se hacía el testeo. Eso ahora, en base a lo que vamos sabiendo, ya no es tan necesario hacerlo. Muchas veces para pacientes que están internados que pueden volver a una institución o un geriátrico, se les pide un testeo del geriátrico porque si no, no pueden ser recibidos los pacientes. Entonces, hay testeos que hoy se están haciendo que seguramente en breve no van a ser necesarios hacer, y eso va a permitir también poder testear a aquellas personas que sí lo requieren. De hecho, en gran parte del país, creo que en la provincia de Buenos Aires ya se implementó, en los casos donde hay un caso índice en una familia, si los otros convivientes aparecen con síntomas, se hace el diagnóstico por nexo epidemiológico, que eso es algo que en muchas enfermedades infecciosas se hace y en esta situación también se puede hacer. Así que hay que tratar de orientar y optimizar el recurso del testeo, porque obviamente que no es infinito y requiere un gran insumo y además gran recurso humano también. Doctor, el anuncio que hizo el presidente con el ministro de Salud hoy es importante, tener la posibilidad de producir una vacuna en nuestro país, que nos acerca a la distribución local más rápido, es una buena noticia. Sin embargo,
Me parece que para no generar confusión, y usted me puede decir si estoy equivocado o no, esta vacuna de Oxford todavía no tiene la aprobación de los organismos que lo tienen que hacer en Gran Bretaña y en la Unión Europea. Digamos, no está aprobada la vacuna finalmente, está en una etapa muy avanzada, pero no tiene la aprobación final. Si bien en Inglaterra y en Gran Bretaña hay millones de dosis esperando porque confían mucho en los resultados y están esperando para salir al mercado de manera inmediata, pero todavía no tiene la aprobación general, ¿no es así? Correcto. Hoy lo que vemos es, no solo en esta vacuna, sino en otras que se están, al mismo tiempo que se desarrollan las distintas fases de investigación, se va poniendo a punto el montaje, las fábricas donde se van a elaborar las vacunas, porque la demanda va a ser muy alta y va a ser necesario satisfacerla en forma rápida. Esto es lo que ha hecho AstraZeneca y Oxford y lo que ha planteado hoy el presidente de desarrollar en Argentina junto con México la elaboración de esta vacuna. Como usted dice, la vacuna requiere la aprobación después de la fase 3, que es la fase que se está desarrollando ahora, que es la que demuestra eficacia en terreno. Los datos de fase 1 y fase 2 son muy promisorios, han mostrado muy buena respuesta de anticuerpos, respuesta de defensas también celulares, un buen perfil de seguridad, y eso seguramente genera buenas expectativas. Y ahora hay que esperar la fase 3 para demostrar que esas expectativas generadas en las fases iniciales se ven en terreno. Yo pienso que es una buena noticia, pero como usted dice, hay que esperar en la aprobación final. Lo que pasa es que si uno espera la aprobación final para recién ahí empezar a producir la vacuna, seguramente demandaría a lo mejor otro año más hasta que la vacuna esté disponible. Entonces empieza una producción, digamos, a riesgo, a esperar que bueno, Brasil ya lo hizo también, ¿no? Obtenga. Brasil se garantizó Claro. la vacuna de Oxford también hace un mes atrás, lo anunció el gobierno brasilero. Claro, Brasil tiene otros convenios también, por eso no entra dentro de este convenio, entiendo yo, por lo que explicaron recién en la conferencia de prensa. Así que son todos convenios dirigidos a que uno pueda disponerle de la vacuna rápido, porque si uno ya la está produciendo y se aprueba, llega más rápido la vacuna a los países que si uno espera la aprobación para recién ahí montar toda la producción. Por supuesto que esto es un riesgo, porque si hay algún problema en la fase 3, a lo mejor eso no se llega a concretar, ¿no? Doctor, me espera unos segundos que quiero saludar también a la doctora Georgina Esposetti. También vamos a consultarle por la vacuna. Doctora, gracias por atendernos. Hola, gracias a ustedes por este ratito. Bueno, no sé si tuvo la oportunidad de ver el anuncio de la posibilidad de que Argentina produzca la vacuna. ¿Qué significaría esto y además cuánto tiempo estamos calculando, ¿no?, para que ya se pueda aplicar? Bueno, esto realmente es una buena noticia. Por supuesto, como decía el doctor, hay que esperar estas fases, ¿no? Esto es muy importante que se entienda que a pesar de que estamos muy ansiosos y queremos la vacuna ya, la importancia de que se cumplan todas estas fases es sobre todo para evaluar la seguridad, ¿no? No solo la eficacia, porque queremos saber si la vacuna nos va a inmunizar, pero además queremos saber si es segura. Hasta ahora, como dice el doctor, el perfil de seguridad de esta vacuna, la fase 1 y 2, donde se aplicó más o menos a 1.100 pacientes, fue muy buena. Solo dio algunos efectos locales, como suelen dar las vacunas, dolor en la zona de aplicación, algo de fiebre, dolores en el cuerpo, pero nada más. Pero ¿qué pasa? Cuando se amplía en la fase 3, que hay miles de voluntarios, se empiezan a ver, y eso es lo que tenemos que ver, otros perfiles de seguridad y algunos eventos adversos que pueden aparecer cuando el volumen de pacientes que tienen la aplicación se hace más grande. ¿Quién debería recibir la primera? ¿La gente con riesgo, por ejemplo los adultos mayores o con enfermedades preexistentes, o personal sanitario, fuerzas de seguridad? En general, ¿qué se estila eso en el mundo, doctora? Bueno, esto lo que se hace es justamente porque no van a estar las vacunas para los 45 millones de habitantes y habitualmente lo que se hace es empezar por las personas que más riesgo tienen. En este caso van a ser los individuos mayores que tienen más riesgo de tener una forma grave de la enfermedad, pero también aquellos que están en la primera línea de fuego, como son los médicos, los enfermeros, la gente de seguridad. Bueno, eso va a ser una escala. Imagínense, por eso digo, es una muy buena noticia, pero hay que bajar la ansiedad porque hay que terminar la fase 3, hay que producirla.
pero además después lleva muchos meses este escalonamiento de a quién le damos la vacuna. Doctora, aparte de esta vacuna que se anunció hoy, estamos en fase de prueba, en fase 3, con otra vacuna acá en Argentina, ¿no? Mi pregunta es, si las dos vacunas funcionaran, es decir, si las dos vacunas atraviesan la fase 3, ¿se puede al mismo tiempo tener las dos vacunas en circulación? ¿Cómo funcionaría eso eventualmente? Por supuesto, esta es otra gran noticia para la Argentina, ¿no? Nos han elegido para hacer una fase 3 de una vacuna muy interesante, que es la de Pfizer, que además tiene una tecnología muy interesante que después si quieren los comentamos, pero es el ARN mensajero, ¿sí? Pero esto es muy importante para Argentina, pero como vos decís, va a haber muchas vacunas, hay 6 en fase 3, y de esas muy probablemente van a llegar al mismo tiempo, tal vez 2 o 3 o 4. Y entonces es muy interesante que haya muchas y pueden... Y que haya competencia para que sea más barata, claro, ¿no? Bueno, hoy el presidente habló de un valor de la vacuna de entre 3 y 4 dólares. Le quiero preguntar al doctor Bomeji si ese valor de mercado que le dio el presidente es el que vamos a pagar, hipotéticamente, ¿no? Nosotros cuando la compremos en la farmacia, la que va a pagar el Estado cuando compra al por mayor, o hay que hacer una estimación aproximada. Porque dijo que era un proyecto sin fines de lucro. Sí, yo entiendo que ese precio es un precio especial en base a este convenio y en base a lo que mencionó de la Fundación Slim. Seguramente si esto fuera por fuera de esa situación, el precio seguramente sería más alto y me imagino que esto es cuando la vacuna sea comprada por el Estado, no en forma particular. Entiendo que esto inicialmente va a ser así, es decir, el Estado, así como distribuye y aplica vacuna antigripal, también seguramente va a ocurrir, como señalaba la doctora, dirigido a los grupos de riesgo, al personal de salud o a los personal de seguridad, es decir, a las personas con mayor exposición y con mayor riesgo de complicaciones. Así que seguramente yo entiendo que ese precio, ese costo de la vacuna es un costo especial en función de estos convenios, ¿no? Doctor, ¿en qué tiene más esperanzas inmediatas? ¿En el tratamiento con plasma, por ejemplo, u otro tipo de tratamientos, o en la vacuna? Bueno, los tratamientos ofrecen una solución más inmediata. Con el plasma se está trabajando mucho, se ha visto que es seguro, es una terapia importante y relativamente poco costosa y fácil de llevar a cabo. Lo que tenemos que ver con el plasma son resultados de eficacia. Todavía esos no los tenemos claramente. Se reclama mucho el uso del plasma, pero necesitamos tener resultados que nos muestren que es eficaz para poder adoptar esta terapia. Pero hasta ahora lo que ustedes como válida. Lo que ustedes pudieron ver hasta ahora, ¿qué impresión tienen? No, bueno, son impresiones. En ciencia uno tiene que tener datos duros de eficacia. La impresión es que, como le decía recién, la tolerancia es buena y que hay personas que les ha ayudado, pero eso es muy difícil de apreciar. Uno tiene que hacer comparaciones más claras, dándole a un grupo, a otro grupo no, y esos estudios se están llevando a cabo y yo creo que esos resultados vamos a tener pronto, porque no solo en nuestro país, sino en Estados Unidos y en otros países se están llevando estudios a gran escala que nos pueden dar, como usted dice, resultados antes que la vacuna. Una pregunta respecto al virus. Muchos médicos infectólogos y epidemiólogos hablan de que es un virus que muta. De hecho, han dicho que cuando ingresó a Occidente mutó, después cuando entró a Estados Unidos volvió a mutar. Bueno, son teorías, que incluso hay artículos al respecto. Me pregunto si la vacuna tiene que ser transversal para todo tipo de mutaciones, porque si hay una vacuna para el virus en la actualidad, pero después el virus cambia, no va a servir. ¿O cómo es la preparación química del mismo? O farmacológica, digamos, para que sirva. Sí. A ver, cualquier microorganismo tiene capacidad de mutar, la mayoría de los virus, las bacterias tienen esa capacidad. Esto puede ocurrir con cualquiera de ellos y este coronavirus no sería una excepción. Hasta ahora no se ha visto que si hubo mutaciones, esas mutaciones afecten al virus en cuanto a ser más agresivo, más virulento. Puede ocurrir que se diseñe una vacuna con el virus actual. Esta vacuna, la que estamos hablando de Oxford, no contiene el virus entero, sino que utiliza un otro virus, que es un adenovirus de chimpancés, como vector para llevar a habrán visto la estructura del coronavirus, tiene como una coronita en el exterior, que esa es la que se une a las células cuando ingresa y además las defensas, los anticuerpos contra esa parte del virus es la que genera la protección. Entonces, ese otro virus, que se llama adenovirus de chimpancés, lleva esa parte del virus
al interior del organismo, describiéndolo así en forma más clara, y permite que la persona genere sus defensas contra esa parte del virus, que puede llegar a mutar, pero es una parte extensa del virus que tendría que tener muchas mutaciones para que las defensas que generen no sean activas o efectivas. Doctora, quería preguntarle por la vacuna que se está probando acá. ¿Cómo es esta prueba? ¿Cómo funciona esa vacuna? Recién el doctor hablaba de la de Oxford y que se usó otro tipo de virus. En el caso de la que están probando varios argentinos en este momento, ¿cómo sería y qué expectativas hay, ¿no, de esta prueba? Bueno, como explicó el doctor, esa es a ver, las vacunas se basan en plataformas, ¿no? Son distintos tipos y las más importantes son 4. Uno es la vacuna inactivada, ¿sí? O el virus atenuado, que es como la más antigua que se desarrolló. La otra es la que explicó el doctor, que ese adenovirus es como un caballo de Troya que lleva la información adentro de nuestro cuerpo para que se genere inmunidad. Y la vacuna de Pfizer es muy interesante porque tiene otra tecnología y lo que hace es, a través de un ARN mensajero, que es literal un mensajero, que lleva un pedacito del código genético de ese virus, que al ingresar a nuestra célula produce una de las proteínas, que es la espícula, la proteína S, que permite ingresar al cuerpo, esa proteína se genera y lo que hace nuestro cuerpo es pensar que se enfermó del coronavirus y genera anticuerpos. Y lo que sí es importante, estas vacunas generan 2 tipos de anticuerpos. La inmunidad humoral, que son estos anticuerpos IgG, IgM que se dice por ahí, y la inmunidad celular, ¿sí? Esas células que son como las defensas que tenemos que tal vez nos pueden servir también para esa inmunidad con memoria. Así que eso es lo que se está haciendo con Pfizer. Doctor Bombay, con el grado de inmunidad que tiene hasta ahora la ciudad de Buenos Aires, ¿usted cree que se podría alivianar un poco la cuarentena? Yo creo que la situación que estamos teniendo hoy en Capital y en Gran Buenos Aires es de alta circulación viral. Creo que si uno pudiera lograr que la mayoría de las personas mantengan las medidas de distanciamiento social, cumplan con lo que las normas que se han dado en cuanto a lavado de manos, ventilación de ambientes, seguramente se podría mantener en el nivel que estamos ahora. Pero todo depende mucho de nosotros, de lo que hagamos en forma individual, del uso del barbijo. Claro, porque la mayoría de nosotros podemos tener el virus y no saberlo, y la realidad es que 2 días antes de comenzar los síntomas, uno ya puede estar eliminando el virus y uno puede estar en perfecto estado de salud e involuntariamente estar transmitiendo el virus. Por eso, por ejemplo, el uso del barbijo es importante. Por eso yo creo que en esta etapa es clave la participación de todos, no solo cuidándonos, sino cuidando a los demás, y de esa forma podemos mantener estos niveles de aislamiento o progresar a una mayor flexibilización, ¿no? Usted, doctora Esposetti, ¿cómo lo ve? ¿Ya tenemos grado de inmunidad? Sí, yo creo que, bueno, estoy de acuerdo con el doctor, ¿no? Esto, hay muchas cosas que podemos hacer entre todos. La responsabilidad social es muy, muy importante. Como dice el doctor, uno tiene que pensar que puede estar contagiando sin saberlo, pero sobre todo tener cuidado con, tal vez a las personas jóvenes no les va a pasar nada, porque el 98% de las personas jóvenes pasan esta enfermedad sin ninguna complicación, pero sí estamos contagiando a las personas de riesgo o también estamos contagiando a las personas que cuidan a personas con riesgo, con los geriátricos o a los médicos. Entonces, creo que ahí hay una responsabilidad absoluta y esto también nos va a ayudar, esto de la vacuna, para un montón de cosas, pero lo que yo quiero remarcar es que esto no nos dejemos de cuidar por pensar que la vacuna va a estar rápidamente, o lo mismo la gente que está participando del ensayo clínico, que no se tiene que dejar de cuidar, ¿no? Esto es clave, porque como han pasado en otras provincias o en otras ciudades, un paciente infectado puede hacer hay mucho problema. Le hago la última al doctor Bombay y les agradezco desde ya a los dos. Dada la ocupación de camas que tienen ahí en el CEMIC, ¿usted cree que se podría haber entrado más tarde en la cuarentena?
No, yo creo que en realidad el comienzo de la cuarentena fue muy útil para todos los establecimientos de salud, para prepararnos, entrenar al personal, conseguir insumos. No se olviden que no había ni guantes ni alcohol en gel. En marzo estábamos todos corriendo buscando insumos. Si realmente no se hubiera implementado hubiera sido muy difícil. Es decir, yo creo que fue muy útil para poder preparar a la comunidad también, explicándole cómo se transmite la enfermedad, protegiendo a las personas de riesgo y sobre todo equipando y entrenando al equipo de salud. A mí me parece que ha sido importante poder hacerlo en ese momento, que obviamente que una cuarentena no evita una enfermedad que se transmite fácilmente, donde América es el epicentro de la pandemia, así que no podemos escapar a esa posibilidad. Pero yo creo que la cuarentena inicialmente nos favoreció para prepararnos mejor en los equipos de salud y trabajar con mejores elementos y además con más evidencias científicas de las que teníamos hace 4 meses atrás, ¿no?